Vamos a ir a Génesis porque Génesis 37, 38 y 39, esos tres capítulos, yo quisiera que les pongamos mucha atención porque si ustedes se dan cuenta, en Génesis, del capítulo 1 al 11 de Génesis, ahí nosotros tenemos de Adán a Noé, ¿verdad? Y cómo termina el mundo con todas las naciones haciendo una torre, enemigos de Dios, porque Babel es el mundo y es confusión. Así que Dios en los primeros 4 hombres nos revela cómo se inició el hombre en la tierra y cómo terminó hecho las naciones enemigos de Dios. Y para explicarnos eso usa 4 hombres: a Adán, a Abel, a Enoc y a Noé. Luego del capítulo 12 hasta el 50 usa otros 4 hombres. Usa a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José. Y yo siempre les digo, de pilón nos habla de Efraín y Manasés. Pero si ustedes notan, el propósito de Dios a través de todos esos personajes es mostrarnos su propósito eterno y cómo nosotros podemos crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, cuando Dios me dirigió a enseñarles las 42 generaciones, lo que a mí me llamó pero grandemente la atención fue que lo más profundo de Mateo es dar a luz a Cristo espiritualmente. Porque ahí están las pruebas fehacientes, ahí están las pruebas indudables de que lo que Cristo quería que entendiéramos era que su madre, sus hermanos y sus hermanas son todos los que hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces descubrimos eso gracias al Señor. Yo sé que algunos cristianos no han descubierto eso, pero por la misericordia de Dios, Pan de Vida ha descubierto lo que Dios está esperando de nosotros. Y eso nos ha comprometido con Dios. En estos capítulos 37, 38 y 39 está el inicio de una vida madura. Hemos explicado que un personaje engendra a otro, lo cual significa que nosotros vamos de gloria en gloria. Y nosotros mismos tenemos en nosotros a todos esos personajes en una forma representativa. Porque nuestra fe representa a Abraham, nuestra herencia representa a Isaac, nuestra transformación representa a Jacob y nuestro reinar con Cristo representa a José. Y también les mencioné que aunque en la palabra de Dios se nos habla de tipos de Cristo, vimos que no todos los tipos de Cristo son perfectos, lo cual indica que Dios puede usar a cualquier personaje como tipo de Él, no necesariamente porque sea perfecto. Pero cuando nos pone a un hombre perfecto como fue José, nos está hablando de la perfección de Él que nosotros adquirimos posicionalmente, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros disposicionalmente andamos muy mal. No somos personas muy dispuestas para vivir a Cristo, pero tenemos los dos aspectos. Y el aspecto más glorioso para nosotros es el aspecto disposicional, porque es vivir a Cristo. Pero no se puede descartar la doctrina, que es la que nos enseña a nosotros objetivamente y posicionalmente lo que Dios espera de nosotros. Amén. Entonces, como vamos de acuerdo, porque yo siempre le explico un poquito para ir entrando a los puntos siguientes.
Entonces, cuando llegamos al capítulo 37 de Génesis, vamos a empezarlo a leer. Vamos a empezarlo desde el versículo 1, pero quiero, y mi carga es que no se les olvide, que ahí se inicia la vida madura. La vida madura de Jacob es José. Amén. La vida madura, o sea que Jacob le costó madurar, pero cuando ya estaba grande, él tenía a su hijo precioso. Él lo tuvo en su vejez, lo cual significa que es posible que en nosotros nos tome toda la vida para que nosotros podamos ser los que seamos aquellos que nos quitan las vestiduras viles. Vamos a sufrir por mucho tiempo, porque Jacob sufrió, pero él sufrió para ser transformado. Y logró que Dios lo transformara porque dio a luz a José. Pero José también sufrió. Ahora piensen bien que hay sufrimiento para el que está siendo transformado y hay sufrimiento para el que madura. Así que no nos escapamos del sufrimiento, seamos inmaduros o seamos maduros, no nos podemos escapar de Dios. Dios siempre va a tratar con nosotros. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Vamos a parar ahorita un ratito porque nos vamos a ir introduciendo despacito. Vamos a darnos cuenta que cuando uno va madurando, y estas son lecciones para nosotros, cuando uno empieza a madurar, uno se mete a problemas porque uno reporta la mala fama de los hermanos. Pero no estoy hablando de andar chismeando. Estoy hablando de que usted de rodillas se presenta ante Dios no para quejarse de los hermanos, sino para bendecirlos. No podemos hincarnos en el altar y empezar a quejarnos que fulano hace esto y que sutano hace aquello, porque entonces al final lo que va a pasar es que Dios nos va a hablar a nosotros los que somos quejistos y nos va a decir: ¿y tú por qué te andas fijando solo en los defectos de los hermanos y no te fijas en los tuyos? Aunque no me digan amén. Entonces vamos a ir entendiendo pues la madurez, porque de nada nos sirve a nosotros reunirnos tanto si nosotros no maduramos, hermano. Porque les va a pasar las de aquel muchacho que cuando le preguntaban cómo se conjugaba el verbo amar, él dijo: yo amo, dice, tiempo presente. Yo amaré, tiempo futuro, dijo. Y de repente dijo: y yo amé sin ser amado. Y le contestó el otro: tiempo perdido. ¿Verdad? Ese es el asunto, que no vayamos a nosotros a caer en los errores que cae toda la hermandad cristiana. Porque si Dios nos quiere abrir nuestro entendimiento para que seamos maduros, hermano, ese es un asunto muy serio. Primero que todo, usted va a reportar la mala fama, pero usted se la va a reportar a su padre. Informaba José a su padre. A su padre. Tenemos prohibido informarle a los hermanos. Solo a su padre le pueden ustedes informar. Y nuestro padre es Dios. Pero tengan cuidado cuando platican con él, porque
Yo me recuerdo que había un hermano hace años que siempre que oraba decía: Señor, tú sabes que yo no me junto con los hermanos fulano, sutano y mengano, porque ellos son bien carnales, porque ellos son así, son asá. Y dice que un día le habló Dios, quejándose él que no se juntaba con los hermanos porque son así, asá y asados. Y el Señor le dice: por eso es que yo no me junto contigo. Le dijo, por eso es que y él entendió. Yo no sé cuántos de ustedes quieren que Dios no se junte con ustedes, pero Dios le contestó su oración y le dijo: qué bueno que tú te das cuenta cómo son los hermanos, porque por eso es que yo no me junto contigo. Siempre que usted se quiera quejar, quéjese con su padre. ¿Aló? Y usted sabe que Él es el padre de los espíritus. Si se quiere quejar, todavía hay otro papá. Quéjese con el pastor. Conmigo quéjese, pero ya sabe que conmigo al quejarse le va a ir mal. Por eso a veces les digo: no se quejen conmigo porque les va a ir mal. Porque cada queja que ustedes hagan es material para que yo predique. Ustedes no saben eso, pero el pastor, entonces, ¿para qué es pastor? ¿Para qué voy a ser pastor aquí si ustedes me dicen esto y esto y esto? Yo voy a predicar contra eso. Amén. Por eso le doy gracias a Dios por muchos de ustedes que son bien entendidos, porque una vez yo prediqué duro a un hermano y le dije: mira, disculpe, no se disculpe conmigo porque es mi obligación cumplir lo que usted predicó. ¡Ale, qué rico! Dije, ojalá todos fueran así, dije yo. ¿Sí? Versículo 3. Y amaba a Israel a José. Fíjese que estoy hablando que usted se vuelve amado cuando reporta. Usted se vuelve amado cuando reporta. Se vuelve amado. Pero si lo reporta a su padre. Pero usted se vuelve aborrecible si le cuenta a todos los hermanos las debilidades de los hermanos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Yo he predicado lo que significan todos los colores. ¿Y por qué una túnica de diversos colores? No voy a dar más detalles porque hoy solo queremos tocar el principio de la madurez. El principio de la madurez. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Si algo le molesta a nuestros hermanos, es que nosotros les digamos la verdad. Yo me puedo volver aborrecible para usted si yo le predico la verdad. ¿Sí? Y por eso es que no cualquiera nos puede exhortar. Muchos hermanos a veces dicen: no, es que el pastor es el único que me puede exhortar a mí. Y resulta que cuando lo exhorto no quiere ni que yo lo exhorte. Pero acuérdense, el pastor es un hombre que Dios pone para que nos exhorte, para que nos anime, para que nos reprenda, para que nos enseñe cómo nosotros podemos agradar a Dios. Y por eso es que la Biblia dice: sujetaos a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta. Mira, mientras no se digan nombres, uno no está metiendo ningún problema. Ahora, si yo vengo y digo: es que Dani y tal, y aún así a veces lo he hecho, pero cuando ya Dios me dice: ahora hazlo enfrente de todos para que aprenda y tenga vergüenza. Y así lo hizo. ¿Se acuerdan que a Moisés así le dijo: ahora les vas a decir enfrente de todos? Pero mientras no ha llegado el problema a un extremo, no se dicen nombres. Ya si alguien lo quiere agarrar, ya es personal el asunto, ¿ah? Que Dios tenga misericordia, ¿verdad?
yo me juego el todo por el todo, hermano. Yo me juego, mire, el pastor que quiere agradar a los hermanos y no les dice la verdad, no es siervo de Dios. Pero el pastor que nos dice la verdad, ese es siervo de Dios. Porque aquí me juego el todo por el todo, que se vayan de la iglesia. Porque algunos dicen, no, ya, mira, aquí ya no la hago. Pues, ¿qué vamos a hacer si no quieres ser humilde, si no quieres aprender, si no quieres amar a los hermanos? Y dice la Biblia, en esto conocerán que eres mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Verdad? Pero a veces el diablo engaña a los hermanos. Número 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Porque aquí tenemos que aprender que para madurar tenemos que tener visión. Si Dios no nos da un sueño, porque primero nos va a decir que nos ama y nos va a dar sueño, nos va a dar visión. Noten ustedes pues que cuando alguien va a madurar, tiene que recibir visión. Y por eso hablé Apocalipsis 1:12. Vamos a regresar al 5 en un minuto, pero vayamos a Apocalipsis 1:12. Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y por muchos años les he enseñado que estas son expresiones que, hablando en plata pura, si la queremos sujetar a la regla gramatical, no se puede, porque ¿desde cuándo usted ve la voz? Ve la voz. Pero la idea de Dios es que así como nos está diciendo allá en el Antiguo Testamento que le dio sueños a José, todo el tiempo que Dios nos habla a nosotros, nos da una visión. Por eso ustedes ven a los profetas que Dios les daba una película y les decía lo que tenían que hacer. Así está la Biblia. Una visión y lo que uno tiene que hacer. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Cuando Dios le habló a Juan, Dios quería que Juan viera la voz, porque ver la voz es ver 7 candeleros. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y la voz que hablaba con él era 7 candeleros. Entonces nosotros, para madurar, porque estamos usando a José de ejemplo, que para madurar tenemos que tener sueño, visión. En el caso de Juan, Dios quería que él viera la iglesia, que la iglesia son candeleros de oro. Usted, a los ojos de Dios, todos nosotros somos de oro, candeleros de oro. Las iglesias son candeleros de oro. Regresemos pues a Génesis 37:5. Génesis 37:5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Verso 6. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Fíjense que José es un tipo perfecto de Cristo. Aquí se inicia su madurez. Y él les va a contar a sus hermanos y les dice, miren lo que soñé. Y ahorita les va a decir lo que soñó. Esta es la visión. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derechito.
y los manojos de ustedes estaban alrededor y ustedes se inclinaban al mío. Fíjese pues, no se necesitaba saber interpretar sueños para que ellos, porque ellos entendían lo que les estaba diciendo. Este soñador, él cree que va a reinar al lado de nosotros y que nosotros nos vamos a rendir a él. A este hay que matarlo. Fíjese cómo es posible que la visión de nosotros despierte enojo, conspiración y traición. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes que cuando Dios le da visión a una persona, se despierta enojo, se despierta conspiración, se despierta traición? Por supuesto que, fíjense la plenitud de la interpretación de la palabra, porque ahí está hablando de Cristo, de cómo lo iban a odiar sus hermanos y que lo iban hasta matar. Pero para nosotros la lección objetiva es nuestra madurez cristiana para dar a luz a Cristo, para ser Josés. Nosotros estamos estudiando que Dios quiere que seamos Josés, que damos a luz a Cristo. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Aplicando pues la palabra en una forma correcta. Si nosotros somos personas que tenemos visión de Dios y Dios nos ha revelado muchas cosas para ayudar al pueblo de Dios, a nosotros nos van a aborrecer. Y van a decirnos que somos soñadores. Ay, fulano se cree esto, el otro. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ahora tocó al papá y la mamá. Imagínense. ¿Qué pensarían ellos? Este no solo se cree la mamá de Tarzán, el papá de los pollitos, sino que ahora miren hasta a mi papá y a mi mamá. Y sigamos y van a ver. Versículo 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Oh, hermano, es que, miren, estas historias son impactantes, ¿no creen ustedes? Tenían envidia. Versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Vamos a deleitarnos con la historia. Y dijo Israel a José: mira, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. 14. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán.
Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó, Rubén era el hermano mayor, el más grande, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahí termina, ¿verdad? No, no termina ahí, ¿o sí? Ok. Bueno, entonces ahora ya tenemos para hablar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los hermanos en carne? Porque ahí lo que Dios nos quiere mostrar es lo que son capaces los hermanos en la carne. Se supone que uno con sus hermanos en la carne debe de llevarse bien, ¿no? ¿Sí o no? Debe amarse, debe respetarse. Pero imagínense ustedes cuán diabólico se puede volver un hermano solo porque uno agrada a Dios y otro no. ¿Se acuerdan ustedes de Abel y de Caín, no? Dice que Abel agradaba a Dios en la forma que él era. Presentaba sus ofrendas y agradaba a Dios. Y el otro dice que lo odió porque veía que
que Dios le recibía sus ofrendas y que se conducía bien ante Dios, y lo empezó a odiar. Entonces, hermano, la lección para nosotros ahí es profunda. Porque si nosotros queremos madurar, si nosotros de verdad queremos crecer en Jesucristo, estas lecciones nos deben de ayudar para que entendamos que José, porque lo vamos a ver en el capítulo 38 y en el 39, que él no hizo nada contra sus hermanos. Y es ver a Cristo que no hizo nada en contra de sus transgresores y todos los malvados y todo lo que le hicieron a él tanto daño. Él no hizo nada contra él. Entonces aquí vemos nosotros que José tampoco hizo nada. Él se dejó guiar por lo que Dios le había revelado. O sea que él se dejó gobernar por la visión. Él dijo, a mí me escogieron en esta familia para ser rey. Y así es como debe pensar usted. Así es como debo pensar yo. Aquí en esta familia te han escogido para ser rey. Entonces tienes que aprender a conducirte en la vida de la iglesia de una manera como te la pone Dios. Ahora, ¿cuál es la visión que nos ha dado Dios a nosotros? Porque nosotros tenemos que ser gobernados por una visión. Dios en su palabra nos ha revelado una salvación tan grande, hermanos. Y por eso nos dice que la cuidemos con temor y temblor. Él nos ha revelado que nos ha salvado de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Él nos ha revelado que nos quiere dar su reino. Él nos ha revelado que todos nuestros pecados han sido perdonados. Él nos ha revelado que nosotros hemos sido justificados. Él nos ha revelado que hemos sido redimidos. Él nos ha revelado que nos va a transformar totalmente. Imagínense la visión tan grande que tenemos nosotros y muchas veces andamos más controlados por nuestra carne y por nuestra manera de pensar que por el Espíritu. Imagínense cuál es la condición de nosotros. Y por eso nos pone Dios estas lecciones, porque a mí ninguno de ustedes, ni yo los puedo engañar a ustedes. Los hermanos tradicionalmente, los pentecostales han dicho, no te vistas porque no vas a ir. Hasta le dicen a uno, ¿para qué te vistes si no vas a ir? Pero el asunto es este, hermano, que ninguno de nosotros se puede hacer ilusión de que va a estar en el reino si tiene problemas en su corazón de raíces de amargura. ¿Cómo? ¿Cómo va a pretender estar ocupando el reino de Dios si no quiere cambiar de vida? Si todavía lo controlan las raíces de amargura, si todavía lo controlan sus niñeces espirituales. Porque muchos de nosotros somos caprichudos, hermano. Caprichudos. Y como dicen los hermanos de Ecuador, hasta pasado mañana. Somos caprichudos. Y nada nos gusta. Si el pastor predica de una manera, me cae gordo. Si predica de otra manera, más gordo. O sea, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para que esta palabra se haga carne en nosotros. Porque todo este ejemplo es que usted debe dejarse controlar por la visión de todas las riquezas que Cristo le ha dado a usted. Cristo lo ha llenado a usted de tanta riqueza. Mire, tanta es la riqueza que me ha llenado Dios que yo no tengo tiempo para estar peleando con usted. Yo no tengo tiempo. Mire, esto es igual que el hogar, hermano. Si usted en el hogar sigue como perro y gato, hermano,
si usted en el hogar siempre está discutiendo, si usted todavía no ha aprendido a tener victoria en su hogar, por lo tanto, usted no puede heredar el reino. Si nosotros creemos que el reino se hereda siendo nosotros pocas vergüenzas, dicen los puertorriqueños. ¿Sí? Lo mismo es la iglesia, hermano. Aquí estamos casados todos. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aquí somos la esposa de Cristo. Allá en el hogar usted y su esposa. Y si viven como perros y gatos, aquí también son perros y gatos. Si usted en el hogar tiene problemas, hermano, usted tiene problemas en la iglesia. Pero si usted no tiene problemas en su hogar, usted no tiene problemas aquí. Yo me acuerdo de una hermana que es muy querida para nosotros y no se dicen nombres. Sí, pues si no se ponen celosos. Ella decía, hermano Carrillo, dice, cuando mis hijos estaban chiquitos yo criticaba a todas las mamás que tenían hijos chiquitos. Y que dice, pero cuando ya mis hijos crecieron y me di cuenta que eran iguales también que los de ellos, dice, ya mejor me quedé callada. Ahora en adelante dice, miro y mejor callo. Miro y mejor oro, dice. Mejor, Señor, ayuda a esa familia, ayuda a esta familia, Señor. Ayuda a otra familia, Señor. Porque el asunto es de que aparentemente nosotros aquí, muchos no la vamos a hacer. Aparentemente. Pero como Dios cambia de la noche en día, de lo que a veces uno cree que no va a salir nada bueno, de repente el Señor saca unas joyas preciosísimas. ¿Sí? Y por eso es que nosotros nunca debemos criticar a ningún hermano por el periodo de su vida que está pasando. Porque después lo cambia Dios y lo hace mejor que a uno. Y uno sigue amargado y fariseo y quejándose. ¿Sí? Yo me recuerdo, yo leí un artículo de un hermano que escribió y dice, cuando tú vayas a la iglesia, más te vale que aprendas y que entiendas en dónde estás poniendo tus pies, porque quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. No, pero que mire, hermano, es que fulano es así, sutano es así. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Ahí está Balac. Balac le dijo a Balaam, ¿cuánto me cobras por maldecir a todos estos que me caen mal? Fíjese, un rey pidiendo a un profeta que cuánto le cobra por maldecir a esos que le caen gordo. Y menos mal que Dios no lo dejó a Balaam, porque Balaam quiso. Balaam veía la feria que le ofrecían y quería maldecir. Pero ¿qué sucedía? Que cada vez que él quería maldecir, dice, al revés le salía y hablaba que todas las tiendas de Jacob, porque tiendas de Jacob no eran las tiendas de Israel. Ahí está en Números 21, 23. Las tiendas de Jacob, dijo, se ven hermosas. Y yo una vez aprendí con Agustín, porque Agustín es un hermano que a mí me ha bendecido mucho. A algunos él les cae mal. Él les cae mal a muchos hermanos. Pero a mí me cae bien Agustín. Porque Agustín me dice, hermano Carrillo, yo en la iglesia he aprendido a no ver nada malo en los hermanos. Que tienen cosas malas, dice, las tienen. Pero yo he aprendido a no verlas. Porque yo quiero ser un profeta de Dios que cuando me dicen que quiere que hable mal de la iglesia, yo quiero bendecir la iglesia. Y le han pasado problemas y hermanos problemáticos a esa congregación. Y él siempre dice, lo veo lindo. Había una hermana que cómo se peleaba con Agustín.
Y esa hermana era peleonera y siempre criticaba a todos los hermanos. Y Agustín ahí estaba siempre. Siempre, hermanita. Son preciosos. Son preciosos. Mira, yo no te quiero decir que tú eres fea, hermana, porque de la manera que te comportas eres horrible, hermana. Pero yo quiero verte bonita. Y mire, así la trató, se fue de la iglesia. Y me recuerdo que cada vez que yo iba a dar un seminario, se me acercaba: pastor, quiero hablar con usted. Yo ya sabía lo que me iba a decir. Es que pastor, es que Agustín, que aquí, que allá, no sé cuánto. Que... Ya solo faltaba que me dijera que Agustín es el diablo. Y yo le decía: hermana, pero él la ha aguantado a usted. Usted ha sido así, así, así. Mire, yo no soy el pastor de aquí, pero a mí me informan. Y a mí me han informado que usted es así, 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 así. Se fue como 3 años de la iglesia. En el último seminario que tuve, dice: ¿sabe qué, pastor? Dice: no me hallo en otra congregación. Pues véngase, le digo. Pídale perdón al pastor y véngase. Gracias a Dios, ahí está otra vez. ¿Sí? Pero es que muchas veces Dios tiene que tratar con uno. Dios tiene que tratar con uno. Si usted lee despacito estos capítulos, usted se va a dar cuenta que los hermanos de José soltaron todo su enojo, hermano. Todo su enojo y su ira sobre él. Y él tan tranquilo, hermano. Es Cristo. Todo lo que le hicieron al Señor Jesucristo, hermano, y él perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Les pone parábolas, a ver quién de ustedes, miren, un hombre era así, 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 y el otro era así, así. ¿Quién creen ustedes que salió? Sí sabían contestar quién era el justificado, pero nunca agarraban la onda. Porque muchos de nosotros sí sabemos quién está en lo correcto, pero nunca tenemos la capacidad para arreglar esas situaciones. Sus hermanos soltaron su enojo. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Si seguimos leyendo, porque se los voy a resumir para que ya después pasemos a María, ¿va? Porque ya hablé bastante de José y hay que hablar de María. Y después vamos a hablar de Cristo, porque de José y María y Cristo. Y cuando lleguemos a Cristo vamos a aprender muchas cosas. Pero quiero que vean pues que llegó el hambre. Dice que vino un hambre porque a él no solo le dio sueños Dios de lo que iba a hacer él con su familia, sino que hasta le dio poder para interpretar sueños de los gobernantes, de los hombres que estaban en los puestos más altos, como era Faraón. Vino el hambre y Dios le reveló a José todo lo que venía, cuál era el futuro de Egipto. Y el rey tuvo ese sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas y de los 7 manojos enjutos, chupados, y de los 7 manojos rebosantes. Y Dios le mostró el hambre que venía a la tierra y él, ya vieron que tranquilo, porque a él hasta lo probó Dios con la mujer de Potifar y él fue victorioso. Y dice que todo lo que hacía José prosperaba, todo. La gente se le quedaba, en la cárcel se le quedaba viendo la gente y todo lo que hacía en la cárcel prosperaba llegó al grado de que era un preso de confianza. Y ahí en la cárcel lo dejaban y todo, y ahí fue donde adivinó él sueños y ya ven que todos los sueños que él adivinaba o los interpretaba salían. Entonces,
Llegaron sus hermanos a buscar alimento porque el hambre que azotaba la tierra era grande. Ellos vienen ahí con él y él está tranquilo. Él estaba gobernado. Yo voy a ser rey sobre mis hermanos y sobre mi papá y sobre mi mamá. Yo voy a ser rey y mejor que Dios ayude a mis hermanos. Eran malos con él, odiosos, sí, perversos. Sin embargo, él dijo, a mí Dios me mostró que yo voy a ser rey. ¿Para qué los voy a hacer sufrir? Si yo voy a ser rey, pues ahora piensa en ti, pues Dios te va a hacer rey a ti. ¿Para qué haces sufrir a los demás? Si cuando los encuentres después te vas a dar cuenta que Dios es el que permitió que sufras todo lo que tienes que sufrir para que entiendas a tus hermanos. Mi sufrimiento es para que yo madure y entienda a todos mis hermanos y que cuando mis hermanos lleguen porque hay mucha hambre, yo les dé de comer. ¿Y qué hizo él? Él los amó, él era sincero, él los amó y cuando ya les hizo la pasada que les devolvía el dinero y luego la copa que la echó ahí también y aquellos todos asustados. Y luego tenían miedo, ¿y ahora qué va a hacer con nosotros nuestro Señor el Rey? ¿Y qué hizo él? Cuando ya llegó el momento y les dijo, yo soy José. Es cuando Cristo se revele a los israelitas, después cuando Él regrese y que los israelitas lo van a reconocer. Pero para nosotros la lección es que la visión debe gobernarnos, porque si Dios nos hace sufrir a nosotros es para que seamos los preservadores de nuestros hermanos que vienen atrás. Pero si no entendemos esa lección, hermanos, entonces ¿de qué te va a servir tu sufrimiento? ¿De qué te va a servir la visión tan grande que ahí está? Por eso Pablo es tan fuerte. Ya ven que en Hebreos capítulo 3 dice, hermanos participantes de este llamamiento celestial, tengamos cuidado, no sea que nos deslicemos. Hermano, tanto aviso que nos da Dios y nosotros muchas veces tan dejados así. Así estamos para resbalar. Mire, así. Todo el tiempo nos mantenemos así de cerquita de resbalar. Hermano, yo espero que en esta noche tú salgas de aquí con un corazón compungido, con un corazón, hermano, entendible, con un corazón que veas la realidad de lo que es ser los vencedores, lo que es ser reyes y sacerdotes. Porque si no, hermano, vamos a seguir en la misma. Y el pastor predicando siempre lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y nosotros lo mismo, no cambiamos. Ya es tiempo que Dios mire en nosotros un cambio. Yo pienso que Dios nos está exhortando duro para que se vea un verdadero cambio en nosotros. No, y si le doy el tiempo a aquel, le empieza a darles duro también. ¿A vos? No, si somos exhortadores. Es que la exhortación es necesaria porque nosotros muchas veces no respondemos. A nosotros falta que nos agarren. Bueno, ¿vas a cambiar o te vas a hacer? Sí, yo creo que así nos quiere agarrar Dios, hermano. Bueno, ¿y tú vas a cambiar o no vas a cambiar? Ay, Señor, sí. Sus hermanos soltaron todo su enojo. Así que yo creo que todavía predicamos el domingo otro mensaje más y ya cerraremos. Pero mi carga es que usted vea que el principio de la madurez es que primero le dice Dios que usted es amado, que usted es una persona especial para Él, que le ha hecho su túnica de colores, que lo ha tenido en su vejez, porque hasta que ya estamos grandes es que Dios empieza a ver en nosotros nuestra madurez. Cuando estamos muy jóvenes no tenemos mucho espíritu de madurez. Somos muy tercos, muy ciegos y sordos y lo más tremendo,
que no dejamos que Dios obre. Pero ya cuando las personas están entrando a una edad donde se dan cuenta que el tiempo se está yendo y que no hemos podido ver la transformación y que no estamos yendo de gloria en gloria, sino que vamos de como los cangrejos, para atrás y para atrás y para atrás, hermano. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, en esta noche te pedimos, Padre, que ayudes a todos nuestros